Vamos, me presento y no quiero pasar la oportunidad de darle gracias al pastor Omar, la pastora Angie. Realmente nos sentimos en familia, amamos esta casa. Siempre que venimos disfrutamos mucho estar en Puebla, aunque ya tenemos más de 2 años sin venir. Ya me reclamaron, más de 2 años sin estar en la iglesia. Pero realmente amamos estar en esta casa. Y no quiero pasar también la parte de honrar la vida de mis pastores, Pastor Rubén, Pastora Leti. Donde quiera que Dios nos permita estar, siempre voy a dar gracias por sus vidas, porque sin sus oraciones, esta persona no estaría en este lugar. Y yo honro la vida de mis pastores. Ellos están ahorita en servicio en Querétaro. No creo que me estén viendo, porque están en servicio en Querétaro, pero honro la vida de mis pastores. Caminar con ellos para mí ha sido un gran honor y un privilegio que Dios me ha dado a mí. Bueno, y realmente el estar en casa te lleva, en este mes, para mí es un mes muy especial dentro de la red Cornerstone, porque hablamos acerca de cultura. Todos tenemos una playera distintiva que trae una frase en la parte de atrás. Escogí personalmente esta camisa porque me permitieron escoger las playeras que compré para mi familia en Querétaro, porque soy mucho de creer en esta palabra de somos generosos, porque creo que cuando es mejor dar que recibir. Por eso Dios pone en cada corazón de nosotros el querer hacerlo. Y hay cosas que podríamos poder transmitir en la parte de lo que ¿qué es cultura? ¿Usted se ha preguntado qué es cultura? Esta parte de ¿por qué lo hacemos? Y lleva mucho esta frase que la usamos mucho en este tiempo de así lo hacemos aquí. Les voy a leer un poquito acerca de la definición de cultura antes de entrar a la palabra de Dios. Y dice que la cultura da identidad, nos permite reconocernos como parte de un grupo, ya sea una familia, una comunidad o una nación. Y otro concepto que a mí me llamó la atención es proporciona estabilidad. Establece un marco de normas, comportamientos y valores que nos dan seguridad en nuestra vida diaria. Creo yo por eso cuando en la red Cornerstone hablamos de este mes de las 12 frases, habla acerca de cómo nos debemos de comportar o qué es lo que está en nuestro ADN. ¿Qué es lo que está en tu ADN? ¿Qué es tu ADN? Representa es a dónde perteneces. El ADN en la sangre es tu descendencia, de dónde provienes. Entonces cuando hablamos acerca de esto es nuestro ADN, es cómo lo hacemos dentro de nuestra casa. Por eso yo platicaba en estos días con el pastor que hemos estado reunidos platicando de iglesia, de nietos y de todo lo que conlleva en esta etapa de diferente de nuestras familias. Es muchos de los conceptos que llevamos a cabo en este mes tienen mucha relación en nuestras charlas. Así es que cómo resolvemos las cosas, qué es lo que estamos haciendo. Y creo que alrededor de este mes usted estará escuchando 12 frases, de las cuales lo que queremos es que su corazón se llene acerca de una identidad, de un ADN que es Cornerstone. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con la palabra. Vamos a 3 de Juan 1:2. Pero antes quiero leer la frase completa. Dice: somos generosos, dar está en nuestro ADN. Sembramos lo que Dios nos ha dado para cumplir la visión. Entonces vamos a 3 de Juan 1:2 y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué cita bíblica tan interesante. Lo que quiere Dios es que seamos prosperados. Y cuando uno es próspero, uno deja de tener esta parte de mentalidad de que algo hace falta. Generosidad nos habla acerca de no tener el pensamiento de que falta algo. Generosidad te habla acerca de tener otra visión a pesar de la circunstancia que estás viviendo, porque dice la palabra de Dios, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dios ha dicho que tú vas a ser prosperado. Eso ya lo ha dicho Dios. Dios ya proveó todo lo que te hace falta. Dios conoce tus necesidades. Pero muchas veces el poder entender esta parte de pensamiento es cambiar acerca no de lo que me hace falta, sino estar pensando en el Dios
que ya me dio lo que me hace falta. Solamente es ese cambio en tener la perspectiva de la parte de generosidad. Generosidad no es por necesidad que Dios da. Dios nos da por propósito con visión. Por eso se llama provisión. Muchas veces cuando tú te acercas a Dios, Dios te da y te bendice con un propósito y provee lo que es necesario. Por eso muchas veces cuando decimos Dios me bendijo, es creer la palabra y activar la palabra de que Dios te va a dar. Dios va a suplir todas tus necesidades. ¿Qué tenemos que hacer para poder creer eso? Es activar nuestra fe. Y cuando Dios te bendice, no va de acuerdo a lo que tienes en tu bolsillo. Ahorita no voy a hablar de lo que tiene, no se preocupe. Pero sí quiero hablar acerca de tu forma de pensar, de poder interpretar la palabra generosidad. Hay veces que nos la pasamos en nuestra vida diaria pidiéndole a Dios lo que hace falta. Si verdaderamente creyéramos que Dios ya suplió lo que nos hace falta, nuestra oración cambiaría. Dar con generosidad nace de entender propósito. ¿Para qué Dios te bendice? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Por qué Dios me bendice? ¿Cuál es el propósito de que Dios me bendiga? ¿Cuál es el propósito del trabajo que tengo? ¿Cuál es el propósito del recurso que entra a mi tarjeta de banco? ¿Cuál es el propósito del cual Dios deposita algo en mí? A veces Dios deposita de acuerdo a las capacidades que tienes. Hace rato hablábamos acerca de Dios cuando da los talentos. ¿Cuántos talentos eres capaz de administrar para el reino? 5, 2, 1. Porque podríamos hablar de los tres acerca de cómo entendieron la palabra generosidad, el poder activar lo que Dios ha puesto. Entonces muchas veces entender esta palabra de que Dios da con un propósito donde tenemos que entender. La generosidad trae prosperidad y la prosperidad se sostiene con generosidad. Esta frase a mí la analizaba hoy por la tarde cuando estaba transcribiendo esta idea creo que va muy de acuerdo cuando Dios te dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque yo sí creo que cuando tú empiezas a andar y Dios te empieza a prosperar y Dios te empieza a bendecir y te bendice de una forma que te lleva de un estado a un estado financiero muy alto, te vas a olvidar de esta palabra. Y te lo voy a decir ¿por qué? Porque se te va a olvidar la dependencia que tenías de Él, porque tu pensamiento no está acostumbrado a tener ese sistema de vida. Muchos podríamos decir, no, sí, pastor, si yo tuviera 50 millones de pesos, yo compro el lugar de la iglesia, pastor, yo la equipo, pastor, y va a ver. Tú estás creyendo que Dios te va a pasar a 50 millones de pesos de un día para otro. Pero tu pensamiento, si tu mentalidad no cambia, te vas a perder en ese trayecto. Por eso la palabra de Dios te dice, si en lo poco me eres fiel, Dios te empieza a bendecir de a poco. Porque lo que va cambiando es tu mentalidad. Ora a Dios que todos sean prosperados y sean bendecidos. Pero que sepan que esa bendición es para cumplir un propósito. No es porque seamos bonitos, no es porque seamos los más obedientes, no. Es porque nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón, y cuando nace en el corazón de Dios, nace el concepto correcto de generosidad. Por eso tenemos que entender hoy qué generosidad nos lleva a que mantener la prosperidad se sostiene con generosidad. Tú no puedes ser próspero si tu corazón no está dispuesto a dar. Y Dios no puede bendecirte si no tienes un propósito. Oraremos a Dios que Dios bendiga a cada uno de ustedes con el mejor trabajo de Puebla. Pero que su corazón y que la bendición sea sostenida por la generosidad. Por eso hay veces que poder entender esto te lleva a la parte de ¿cómo lo hizo Dios? Y podríamos hablar, si quieren, en esta parte de poder entender un poquito la generosidad acerca del joven rico. El joven rico lo tenía todo. No le hacía falta nada. ¿Sí? Entonces cuando él llega al encuentro con Jesús, dice, ¿qué tengo que hacer yo?
Era un joven rico, lo tenía todo. Sabía los mandatos, hacía todo lo de la ley. Y cuando Jesús le pide vender todo y darlo a los pobres, solo Jesús le estaba enseñando la dependencia de Él para comenzar de nuevo. Hay veces que Dios te va a pedir que des todo, porque solo quiero que no pierdas el enfoque y el propósito por el cual Dios te bendice. Uno de nuestros mayores pensamientos de hace 10 años era esta temporada que estamos viviendo con nuestros hijos. Hoy nuestros hijos están en la universidad, y cuando nuestro pensamiento estaba en, sí, conozco el llamado, conozco el ministerio, pero estoy pensando en las necesidades de los próximos años de mis hijos. Dios nos dio una palabra y nos dijo así: deja de pensar en lo que les va a hacer falta a tus hijos, porque yo ya he suplido todo. Hoy, después de 10 años, estamos viviendo esta temporada de nuestros hijos están en la universidad, y todo está siendo bendecido, no ha hecho falta nada, ellos siguen estudiando, pero es esta falta del propósito de la bendición. Si yo hubiera seguido pensando en lo que me hacía falta para vivir esta temporada, a lo mejor yo seguiría trabajando en lo secular. Estoy hablando de mi persona. Dios nos dio un llamado hace 25 años, pero es esta parte que hace 10 decidimos estar de tiempo completo en la iglesia. Y cuando estás de tiempo completo en la iglesia es que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos, porque en nuestro corazón estamos dejando la parte secular para poder entender la generosidad de Dios. ¿Y qué nos lleva a entender la generosidad de Dios? Es decirte que Dios te diga: no te va a hacer falta nada. Y ahora sí, ¿en quién crees? ¿En lo que tú estabas pensando como necesidad sin propósito, o en la generosidad de Dios con propósito? Entonces la generosidad de Dios va hacia esa parte. ¿Qué propósito tienes en Dios? ¿O por qué Dios te va a bendecir? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios te va a bendecir y para qué Dios te va a bendecir? Hablemos un poquito de prosperidad. Prosperidad es avance en el proceso hasta cumplir su propósito. Si tú tienes prosperidad y tienes un propósito, vas a avanzar como persona. Toda prosperidad tiene un propósito. El árbol da fruto. Todo árbol sembrado da un fruto. No puede estar un árbol que tiene que dar fruto, no puede estar plantado sin dar fruto. Generosidad también tiene que dar fruto. Es algo que tenemos en nosotros, es una semilla que tiene que producir, que tiene que ser multiplicado. El esposo cubre a la esposa, cumple su propósito. Estamos hablando de generosidad conforme al propósito de algunos puntos. La esposa influye sabiamente para construir. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Prosperar es cumplir el propósito para lo que fue creado. Por eso hablamos de estas 4 o 5 características. Para que poder ser próspero, tiene que cumplir su propósito. Por eso el árbol tiene que dar fruto. Por eso tenemos que estar pegados a Dios para poder dar el fruto del cual hoy estamos viviendo en nuestra temporada. Lo que no quiero es que se vaya por la parte de ¿qué es lo que tengo que hacer para poder entender generosidad? Y hay una enseñanza que el pastor, en una charla que tuve con el pastor, me la pudo enseñar. Y dice: ¿por qué estás orando? Y esta me la dio hace algunos años y me dice: las personas oramos, Dios, dame más recursos. Y hay veces cuando la pasamos así orando por años, y Dios sí te bendice, pero sabe tu capacidad, sabe de lo que eres capaz de retener y de poder multiplicar, o de poder activar, o eso que te da cumple el propósito. Por eso muchas veces Dios detiene ahí la parte de poder darte más.
Dice, Dios puede dar más, pero las personas tienen propósito o intención definida. Cuando le pidas a Dios que te dé más recurso, ten un propósito para ese recurso que te va a dar Dios. Si no, lo que va a pasar es que el recurso que Dios te da, nos lo vamos a gastar mal, porque no tiene un propósito acerca de lo que estás orando. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le pides a Dios? Por eso les digo, yo comparto lo que nosotros hemos vivido. Yo le pedí a Dios que en esta temporada mis hijos pudieran estudiar en una universidad. Y yo en mis capacidades reales, yo veía, no puedo pagarle una universidad a mis hijos si me dedicara al ministerio. El pensamiento de hace 10 años. 10 años ya cumplimos. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Traer una palabra que diera un fruto, acercar su corazón a nuestro y que nuestro oído pudiera escuchar su voz para poder entender su generosidad. Pero ¿qué tuvimos que hacer nosotros como familia para poder entender que en el ministerio Dios puede cambiar tu forma de pensar, no por lo que tienes, sino por lo que Dios va a hacer? Ese es un corazón generoso, porque no estás pensando en la situación que estás pasando, estás pensando en cómo Dios lo va a hacer. Dios mide la fidelidad de las personas en correspondencia al propósito de Dios para sus vidas. Se lo vuelvo a repetir. Dios mide la fidelidad de las personas en correspondencia al propósito de Dios para sus vidas. Tiene que aprender a poner en cada recurso que Dios ponga en su mano que tenga un propósito. Aún lo que tiene ahora tiene que tener un propósito específico por el cual Dios se lo dio. Hablemos un poquito de fe. Fe es cuando confías en Dios. ¿Cuántas veces no has confiado en Dios? Si pasáramos el micrófono, creo que no terminaríamos en toda la noche de solo de expresar cómo Dios ha venido a suplir cada una de las necesidades y sin saber nosotros cómo lo hizo. Porque por eso estamos aquí. Solo por su gracia estamos aquí. Porque hay veces que no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Nos equivocamos, claro que nos equivocamos. Por eso Dios lo que nos ayuda es esta parte de poder entender cómo Él lo está haciendo. En estos días, en Cornerstone Querétaro, alguien nos predicaba acerca de Sansón. Y esta parte cuando tienes un propósito. Sansón tenía un propósito, pero se equivocó, volteó a ver a las filisteas. No voy a hablar de noviazgo, jóvenes, no se preocupen. Es algo que a mí no me toca, le toca al pastor Omar. Pero lo que quiero es que usted entienda que cuando tú te interpones en el propósito que Dios tiene preparado para ti, antes de que te equivoques, Dios te va a mostrar tu propósito. Ya si Dios te lo muestra y después quieres equivocarte, pues Dios ya cumplió mostrándotelo. Y a lo que hablo es esta parte de que usted pueda entender que el propósito que usted tiene es tan grande que aun cuando está a punto de equivocarse, Dios nos va a mostrar lo que ha dicho de nosotros. Y es cuando Sansón vence al león joven. Y cuando escuchaba esta predicación, yo no ponía mucha en esa parte atención de ese detalle. Y después orando en casa, Dios me lo mostraba así de, sí, yo te he dado un propósito. Sé que tú vas a llegar, pero muchas veces en ese trayecto podemos equivocarnos. Pero ¿qué crees? Antes de que tú te equivoques, te voy a mostrar el verdadero propósito. Lo que he puesto en ti fue lo que Dios le enseñó a Sansón. Antes de llegar a que él se iba a equivocar con las filisteas, lo que hizo fue que venció a un león joven.
¿Sí? Después fue, se equivocó y de regreso pasó a ver lo que había muerto. Esa es otra enseñanza. Que muchas veces lo que hacemos en la parte administrativa de la generosidad es que cuando Dios te bendice y administramos mal y Dios te vuelve a bendecir, volteamos a ver lo que hicimos mal y nos volvemos a equivocar. Entonces nuestra vida, perdón que lo exprese así, financiera se vuelve cíclica. No quiero irme sobre la parte financiera todavía. Estamos hablando del corazón que puede entender lo que Dios te da con un propósito. Ahorita si quiere hablamos de la parte de lo que Dios nos demanda hacer con lo que Él nos bendice. Pero sí es esa parte que quiero que entienda, que el primero, lo que tenemos que hacer en nuestro pensamiento para entender la palabra generosidad es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar conforme a lo que tenemos. Y poderlo transformar acerca de, sí, sé que algo me hace falta, sé que tengo una necesidad, pero también sé que Dios me va a bendecir, porque Dios ha dicho en su palabra que me haría próspero. Creo que muchos hacemos primicias. Y cuando hacemos primicias es que queremos que Dios nos recuerde una palabra de que nos va a bendecir. Venimos por esa palabra. Inclusive nos preparamos para decir, Dios, dime que me vas a bendecir. Y solo lo que Dios hace es hablarte de lo que Él va a hacer contigo. Él nunca te dice, ah, sí, mira, porque trajiste esto, te lo voy a triplicar. Si tu corazón es con esa intención, creo que estamos equivocados. Creo que cuando preparamos esta actividad formativa de primicias, solo lo que hacemos es presentarnos delante de Dios y reconocer que lo que estamos haciendo solo es para entregárselo a Él, por la parte de honor. ¿Sí? Pero Dios te va a hablar acerca de lo que vas a hacer en tus próximos años. Porque Dios te va a empezar a formar en cambiar tu mentalidad para poder entender algo nuevo. Entonces lo que se tiene que entender es esa parte de Dios, ¿cómo he ministrado hoy? ¿Qué es lo que he hecho con lo que tú me has bendecido? ¿Qué es lo que debía haber hecho con lo que me has dado? Fidelidad es cuando Dios puede confiar en ti. Sé fiel con lo poco. Sé fiel con el 90%. Porque el 10% ya le pertenece a Él. Por eso dice, sé fiel con el 90%. Porque todos tenemos esta enseñanza ya de Dios, tú eres dueño del 10%. Y tú me bendices con el 90%. Por eso Dios cuando te empieza a formar en esta parte de generosidad, por eso quiere que pienses pensando que en tu mentalidad ya le pertenece a Dios. Dios, sé que tú lo vas a multiplicar, pero solo quiero hacerlo conforme a tu corazón. Dice Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada. Darán en nuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo quieres ser medido? Dios todo el tiempo nos va a estar midiendo. No porque Dios ocupe nuestros recursos. Dios es dueño de todo. Dios lo va a hacer con mis recursos, sin mis recursos, Dios lo va a hacer. Pero sí sé que conforme Dios me bendiga, yo estoy dispuesto a dar. Y quiero hacerles una pequeña reflexión acerca de la palabra dar. Y dice, dar, la palabra de, es depender de Él. Dice, lo primero es establecer prioridades. ¿Y cuál es la primera prioridad? Ahí la tiene, para que no se nos olvide. Siempre Dios va a ser primero, todo el tiempo. No dependes de alguien o de algo más, dependemos de Dios. Dependencia
es sujeción y sumisión. Muchas veces cuando hablamos acerca de esto, es a lo que está sujeto. No estamos sujetos a lo que tenemos en el bolso o en la cartera. Estamos sujetos a cómo Dios lo va a hacer con nosotros. ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Cómo nos lo va a dar? Perdón que recalque mucho en esta parte cómo Dios lo va a hacer, pero es algo que ha estado en mi corazón desde que hablé con el pastor Omar acerca de esta frase. Es: Dios pone en nuestro corazón el poder dar. No dependemos de la circunstancia, solo es de la acción del poder dar. También depender, dice, te gobierna de quien dependes. Quien te gobierna te moldea. Interesante. Se los vuelvo a repetir. Te gobierna de quien dependes. Quien te gobierna te moldea. Creo en esta frase porque creo que Dios, en este enunciado, lo que te dice es: solo te estoy pidiendo el 10. Y en nuestra actividad como pastores, como familia, cuando lo hacemos como familia, solo es para recordar la formación que tienen que tener nuestros hijos. Nuestros hijos siempre les enseñamos la parte de la gracia de Dios. ¿Dependemos de Dios? Sí, dependemos de Dios. Él nos gobierna, Él nos gobierna. Él nos puede moldear, Dios nos puede moldear. Aún en esas cosas tan naturales que es el dar, el recurso que tienes en tu bolsa, aún ahí Dios te moldea. Por eso permitimos que Dios nos gobierne. Por eso Dios estipuló el diezmo, para que tú recuerdes quién fue el que te bendijo. Y solo Dios nos da la oportunidad de administrar el 90%. Administrémoslo con un propósito. No lo administre incorrectamente lo que Dios ha puesto en usted. Todos los recursos están etiquetados. ¿Por qué puse este enunciado? Es para que usted pueda entender que tiene que tener un propósito. Cuando a usted le cae su quincena, su mensualidad, su semana, usted tiene que tener esta parte de cómo acomodarlo, a qué pertenece, a dónde pertenece, los gastos que tiene en su casa, con sus hijos, con Dios. Aún tiene que tenerlo presente. Hablemos acerca de la A, y es aprender. Y aprender es crecer, es fidelidad. Otro punto es administrar mejor cada vez. Y el tercer punto es: mis errores me hacen perder. Esos tres enunciados para mí de aprender tienen mucha esta parte de lo que Dios hace contigo día a día. Sí, a veces los errores te hacen perder. A veces te hacen perder en tiempo, en recurso y en posición. Hablemos cuando te equivocas financieramente, vas y sacas algo que no puedes pagar. Te equivocaste en el recurso. Ahí ya te equivocaste, porque quisiste comprar algo que no podías comprar. ¿Sí? Entonces, cuando tú volteas a ver, dices: ya me equivoqué. No pude administrar mejor y mis errores me hacen perder. Vas a perder tiempo, porque la deuda te va a absorber los próximos 5 años. Y vas a perder posición, porque vas a retroceder en el propósito que Dios tenía contigo. Porque en lugar de llegar en 5 años, Dios te siguiera bendiciendo, tú vas a estar pagando una deuda en la cual te equivocaste sin poder analizar lo que tú querías hacer. A todos nos pasa equivocarnos. Pero por eso tenemos que siempre recordar que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ahora vamos a la R, resolver. Vencer es avanzar. Generosidad y generar comparten una misma raíz, gen. Dar a luz. Por eso generosidad y generar tienen esa misma similitud.
dan a luz algo. Cuando tú das con generosidad, estás dando a luz algo. Estás produciendo algo en el cielo. Y muchas veces no es para que lo podamos vivir nosotros, es para que lo puedan vivir nuestros hijos. Por eso damos con generosidad, para que nuestras próximas generaciones puedan ver cómo lo hizo, cómo lo hicimos nosotros. Nosotros solo somos un escalón para las próximas generaciones. Somos generosos, pues damos con visión e intencionalmente para generar. Siempre que seas generoso, hazlo con una intención y un propósito. A veces Dios pone en tu corazón el ayudar a alguien, el impulsar a alguien, en poder enseñar a alguien a ser administrativamente correcto. Y a veces Dios te pone en tu corazón el poder sembrar en alguna persona. Cuando Dios te lo ponga en tu corazón y Dios te habló acerca de poder hacerlo, hazlo. Pero primero pásalo por estas dos cosas. ¿Qué propósito tiene y con qué intencionalidad lo voy a hacer? A veces como pastores medimos todas las circunstancias. Voy a poner una semilla. Cuando pones una semilla, estás pensando en que dé fruto. Porque de ese fruto, lo que va a hacer es que la persona va a crecer. Muchas veces la persona nos quedamos en el proceso de poder aprender a administrar correctamente. Por eso Dios te vuelve a regresar. Porque tiene que cambiar esta forma de ver las cosas. Sembramos o damos para generar, para dar a luz realidades nacidas de los sueños de Dios en la vida de las personas. Y Dios ponía en mi corazón, a lo mejor todos hemos escuchado este pasaje de la Biblia, y lo escuchaba en estos días, y salió un detalle que para mí me pareció muy interesante. Lo escuchaba el domingo en la predicación del pastor Abraham de Estados Unidos, en la iglesia en Querétaro, y hablaba acerca de Abraham e Isaac. Todos conocemos la historia de Abraham e Isaac. Cuando le pide Dios que lo sacrifique, entonces dice que en el camino, léalo en su casa, o si ya conoce la historia, solo estoy parafraseando un poquito la historia para hacerlo un poquito más rápido. Pero lo que voy es al momento donde Isaac le pregunta a Abraham: oye, traemos todo para hacer ¿qué? Pero no traemos para hacer el sacrificio. ¿Quién va a hacer el sacrificio? ¿O quién va a ser el sacrificado? y hay algo que el pastor platicaba y dice, lo que Dios tiene preparado para ti, la bendición, el propósito, el llamado, nadie te lo va a poder robar. Siempre va a estar ahí. Y hablaba acerca de este versículo porque después lo tuve que analizar completamente la palabra de Dios, y dice en el versículo, si quieren leamos todo el pasaje, en Génesis 22. Dice, vamos del 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Siempre cuando Dios le hable, no le haga como le contesta a nuestros hijos, que parece que estamos pasando lista. Contéstele a la primera a Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham ya sabía lo que tenía que hacer, pero él primero adoró, oró y después dijo, como podríamos tomarlo como una afirmación cuando dijo: Dios proveerá. Pero la intención de su corazón estaba sacrificar a Isaac. Por eso llega hasta el momento de donde lo tiene que sacrificar. ¿En dónde íbamos? Dios se proveerá el cordero, holocausto, hijo mío, e iban juntos. El versículo que sigue. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué sigue? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en el lugar de su hijo. Dios proveyó esta parte de lo que iba a ser sacrificado. Pero muchas veces, ¿y por qué le digo esto? Solo para que pueda entender que cuando Dios tiene preparado algo para ti, llámese bendición, llámese recurso, llámese como usted le quiera llamar, o ese bono que tanto ha esperado, lo que Dios muchas veces ha puesto en su corazón. Si Dios lo tiene preparado para usted, solo Dios lo que quiere es conocer su corazón. Y siempre va a estar ahí. Nadie se lo va a poder robar. Nadie. Nadie se lo va a poder robar. Entonces, sí, solo quiero que usted pueda entender y pueda entender que la generosidad comienza con la disposición del corazón. No se mide por la cantidad de lo que se da, sino por el amor con el que se entrega. Dejar que la gracia de Dios fluya a través de tu vida, convirtiéndote en un canal de bendición para quienes te rodean. Seamos buenos administradores de lo que Dios pone en nuestro corazón, pero entendamos con un entendimiento la parte de somos generosos. Llévese esto en su corazón. Están a punto de cumplir 20 años. Y va a haber fiesta, ¿va, pastor? Espero que me inviten, aunque sea para estar sentado con ustedes. Bueno, si no, ya me invité, pastor. Pastor Rubén fue el pastor Omar. Pero pueden entender que es tiempo de que esta casa, todo recurso que entre pueda ser multiplicado, aún en personas. La palabra que Dios ha puesto en esta iglesia, la palabra que Dios ha puesto en cada uno de ustedes cuando han entregado primicias, aún cuando oramos por lo que ustedes entregan, solo es recordarles que Dios
hasta el día de hoy has sido fiel. Y generosidad, ¿me puedes poner la frase de generosos, por favor? Generosidad nos lleva en esa parte de, está en nosotros el dar. No es lo que das, es lo que hay en tu corazón para poderlo entregar. Entonces dice, generosos, dar está en nuestro ADN. Sembramos lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado para cumplir la visión. ¿Puede ponerse sobre sus pies? Y solo cierre sus ojos. Levante su mano y podamos adorar a Dios. Abraham, cuando llegó al lugar, al monte donde Dios le había mostrado, empezó a adorar. Y Abraham adoraba por la parte de lo que había en su corazón. Abraham sabía y obedecía la voz de Dios. Y hoy esta palabra que Dios ha puesto en tu corazón, de lo que tienes que hacer con el recurso, con lo que Él ha puesto en ti, solo es entender el propósito para lo que Él te lo ha entregado. Entone esta adoración y disponga su corazón. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Padre, hoy te damos gracias, Dios, y reconocemos, Padre, que todo lo que tenemos te pertenece. Reconocemos, Dios, que todo lo que tú has puesto en nuestras manos te pertenece. Dios, permítenos, Padre, que seamos confiables para ti, que puedas poner en nuestras manos, Dios, toda bendición que sobre y abunde, Padre. Que en nuestro corazón tendremos esta generosidad de poder dar y poder sembrar, Dios. Padre, hoy te pido, Dios, que todo temor, que toda mala administración, Dios, pueda ser transformada en buena administración. Dios, todo recurso que tú tienes preparado para cada familia de esta iglesia, Dios, pueda ser puesto en sus manos, Dios, conforme lo tienes preparado. Dios, creemos, Padre, que tú todo lo suples. Creemos, Dios,
que tú tienes todo previsto, Dios, para cualquier circunstancia que estemos pasando. Pero hoy te pido, Dios, que tú pongas un corazón entendido, un corazón que pueda entregar lo que te corresponde, Dios, y un corazón, Dios, que pueda entender que es mejor sembrar para poder cosechar, Dios. Padre, que nuestro corazón sea íntegro delante de ti, Dios, que podamos entregar lo que te corresponde, porque solo lo que queremos es que tu fidelidad hasta el día de hoy, Dios, ha estado con nosotros. Padre, hoy te damos gracias, Dios, por este tiempo. Hoy te damos gracias, Dios. Puede entonar otra vez este canto y poder creerlo, que su fidelidad hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Levante una ofrenda de palmas para nuestro Dios. Y dígale a su vecino: dar